Bueno, en esta clase entonces vamos a resolver el seminario 5, ¿sí? Las reacciones de adición radicalaria y electrofílica. Ya las clases anteriores hemos visto todas las reacciones de sustitución y reacciones de eliminación. Bueno, a partir de ahora, esta clase y la clase que viene, vamos a ver reacciones de adición. En la clase de hoy, particularmente, reacciones radicalarias y reacciones de adición electrofílica, ¿sí? Estas dos, entonces, de adición, ¿no? Pero la clase que viene veremos las nucleofílicas. Bien, estas reacciones, las radicalarias y las electrofílicas, las vamos a ver sobre alquenos y alquinos. ¿Sí? Las nucleofílicas necesitan un sistema más polarizado, un doble enlace más polarizado, y ya vamos a ver que es sobre el carbonilo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces con las reacciones radicalarias, que únicamente vamos a ver la adición de bromuro de hidrógeno, ¿sí? Y para eso requiere la presencia de iniciadores de la reacción, que son peróxidos. Entonces el ejercicio 1 justamente dice escribir el mecanismo de la adición de bromuro de hidrógeno a un alqueno en presencia de peróxidos. Y pregunta por qué esta reacción no da los productos análogos con cloruro de hidrógeno ni con ioduro de hidrógeno. Entonces, escribamos el mecanismo de la reacción y ahí nos vamos a dar cuenta por qué solamente con el bromuro de hidrógeno se puede dar, ¿sí? Entonces, como en toda reacción radicalaria, hay tres etapas bien definidas, que son la iniciación, la propagación y la finalización. Cuando hablamos de la iniciación, es justamente cuando preparamos el radical, cuando se genera el radical. Iniciación. ¿Sí? Entonces dijimos que requiere peróxidos. ¿Por qué peróxidos? Porque tiene este enlace oxígeno-oxígeno, que es un enlace débil, un enlace lábil, ¿sí? Entonces, con luz o con calor, ¿sí? Cualquiera de las dos, este enlace se va a romper de forma homolítica, ¿sí? Entonces se van a generar dos radicales alcóxidos. Este radical alcóxido es el que va a reaccionar con el bromuro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces se va a formar un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Fíjense que siempre es semiflecha porque es todo homolítico, movimientos de a un electrón. Entonces se forma el alcohol y acá este enlace queda ahí, ¿sí? Queda un radical bromuro. Bien, entonces de esta forma tenemos nuestro radical haluro, que es el que va a reaccionar con el alqueno. Entonces, a partir de acá viene la propagación. Vamos a escribirlo de forma general al alqueno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este radical entonces va a formar el enlace con uno de estos carbonos, ¿sí? Quedando el otro electrón en el otro carbono. ¿Sí? Entonces vamos a tener un enlace nuevo, carbono-bromo, los otros sustituyentes, un simple enlace, carbono con el electrón desapareado, y así. Bien, entonces acá se forma un radical alquilo. ¿Qué radical se va a formar? El radical que sea más estable. Yo como no le puse sustituyentes acá, no puedo decir cuál de los dos carbonos es el que va a quedar como radical, pero teniendo acá sustituyentes podría decir que se va a formar preferentemente un determinado radical. ¿Sí? Entonces acá se va a formar el radical más estable. Bien, este radical va a reaccionar con más bromuro de hidrógeno
¿sí? Y entonces ahora se va a formar el enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Volviendo a tener entonces un radical bromuro. Entonces este bromuro que tengo acá, ¿sí? Vuelve a reaccionar, ¿sí? O sea que esto se vuelve cíclico, ¿sí? Yo acá formé un bromuro, pero fíjense que una vez que se formó, ya esto después puede seguir solo, porque se va volviendo a generar este radical bromuro. Bien, esto entonces sería la etapa de propagación. Faltaría la de finalización, que es cuando se encuentran dos radicales. ¿Qué posibilidades tengo? Bueno, que se encuentre este radical con este radical y que me dé un producto dibromado, que va a ser un subproducto de la reacción. ¿Qué otra posibilidad tengo? Que un radical alquilo se encuentre con otro radical alquilo, ¿sí? Y entonces vamos a alargar la cadena carbonada. ¿Qué otra posibilidad? Que un bromo se encuentre con otro bromo. Pero esas reacciones de aniquilación o de finalización son minoritarias con respecto a lo que se ha formado de este producto, que es el que se obtiene en mucha mayor proporción. ¿Sí? Entonces, el producto de esta reacción del alqueno con bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos va a ser este halogenuro de alquilo, bromuro en particular. ¿Sí? Y ahora veamos por qué no se da para el caso del cloruro de hidrógeno ni para el yoduro de hidrógeno. Entonces, si tenemos cloruro de hidrógeno, romper este enlace va a ser más difícil, ¿sí? Porque el enlace hidrógeno-cloro es más fuerte. Entonces acá va a ser más difícil y en la etapa de propagación, fíjense que otra vez se rompe el enlace hidrógeno-bromo. Entonces, en la reacción con bromuro de hidrógeno, estas etapas, estas dos de propagación, son exotérmicas, ¿sí? Por eso la reacción ocurre fácilmente. En cambio, para la reacción con cloruro de hidrógeno, esta etapa es endotérmica, ¿sí? Además de que va a costar formar el radical también. Entonces, con cloruro de hidrógeno no se produce, ¿sí? Porque se tiene que romper un enlace hidrógeno-cloro que es muy fuerte. Y para el caso del yoduro de hidrógeno no habría problema en romper ese enlace, pero el problema estaría acá, en esta etapa de propagación, donde fíjense que se forma un enlace carbono-halógeno, ¿sí? Y el enlace carbono-yodo es un enlace débil. ¿Dónde está la luz? ¿Qué dice? Ah, es un alcóxido, ¿sí? Es ROOR, es la ruptura del alcóxido. Entonces, estaba diciendo que en el caso de hacer la reacción con yoduro de hidrógeno, la etapa que va a ser endotérmica es esta, porque se está formando un enlace muy débil. ¿Sí? Entonces, si esta etapa requiere mucha energía, de hecho es endotérmica, no se va a dar esta reacción. Entonces, por más que yo tenga un alqueno que le ponga cloruro de hidrógeno y haya peróxido, la reacción no va a seguir este mecanismo radicalario, porque fíjense que necesita una iniciación y luego que se vaya propagando. ¿Sí? Si hay alguna etapa que es muy endotérmica, no va a ocurrir. Y es lo que pasa, ¿sí? Con el yoduro de hidrógeno y con el cloruro de hidrógeno. No se pueden hacer estas reacciones radicalarias. Únicamente bromuro de hidrógeno. Y en presencia de peróxidos, lógico, si no están los peróxidos, no puedo generar nunca este radical bromuro. ¿Sí? Bien, entonces con eso explicamos el 1. En el 2 hay que escribir el producto y ahí tenemos un anillo de benceno. ¿Queda claro esto entonces? Sí, igual Sí. las teorías, esto está en los libros, es teórico, este ejercicio es más bien teórico. Lo que tiene que quedar claro es que únicamente la reacción con bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos da este tipo de reacción radicalaria. El resto de los haluros de hidrógeno no. Con fluoruro de hidrógeno digo yo, es lo que dice la bibliografía,
que es demasiado exotécnica, como que se sale de control, entonces por eso carece de interés. Y Y solamente con... además en energía le da casi lo mismo romper el enlace de carbono-hidrógeno que el enlace carbono-carbono. Entonces se suelen generar moléculas muy chiquitas que son gases y explota. Aumenta mucho la presión adentro del balón y explota. Bueno, ¿qué pasará acá? Tenemos entonces este alqueno, ¿sí? Que está conjugado con este anillo, y tenemos bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos, o sea, se puede iniciar esta reacción radicalaria. El asunto es ver dónde va a quedar el bromo, dónde va a quedar el hidrógeno, ¿sí? Y lo que tengo que hacer entonces es plantear las posibilidades y decir, bueno, a ver, yo tengo esto, cuando se forma el radical, se puede formar o bien este radical, ¿sí? Y que el bromo haya quedado unido ahí, o se puede formar este otro radical y que el bromo haya quedado acá, ¿sí? Entonces son las dos posibilidades de formación del radical alquilo, donde ya tenemos el bromo, eso se vio en el mecanismo anterior, ¿no? El radical que se forma ya contiene el bromo, el bromuro. Bien, entonces, ¿cuál de los dos les parece que va a ser el radical que se va a formar? Yo los miro y son los dos secundarios. ¿Será entonces que la reacción no es selectiva? Tomás dice el primero. ¿Por qué será el primero? Yo veo que los dos son secundarios. Puede resonar en el anillo. Bien, ¿sí? Esto es un radical de los que llamamos bencílico, ¿sí? Donde este electrón justamente puede resonar, ¿sí? No voy a hacer todas las estructuras, pero fíjense que entonces este electrón puede resonar, me queda el electrón acá, luego hago el movimiento, ¿sí? Entonces está estabilizado por resonancia. Entonces, si yo veo que este radical es más estable que este, va a requerir menor energía, ¿sí? Menor energía de activación va a tener la formación de este radical. Por lo tanto, es el que se va a formar preferentemente. Y bueno, producto de este radical, el paso que seguía era cuando se unía el hidrógeno, así que el producto que se va a obtener es el que proviene de este radical. ¿Sí? Este no. La reacción en este caso es selectiva, se obtiene mayoritariamente el producto que proviene del radical más estable. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso en cuanto a reacción de adición radicalaria, no vemos nada más que eso, ¿sí? Entonces solamente con bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos, y siempre que se pueda formar más de un radical, si hay uno que sea más estable, la reacción va a ser por esa vía, ¿sí? Por ese intermediario, ese radical más estable, va a ser selectiva la reacción. En caso de, no sé, supónganse que acá, en lugar de haber tenido el anillo de benceno, esto hubiese sido así, ¿sí? Entonces acá ya no estaba esa distinción. ¿Y cómo iba a definir si se obtiene un producto o el otro? Se obtienen los dos, ahí la reacción deja de ser selectiva, ¿está? Porque los dos son secundarios. Entonces, esto de la selectividad se va a dar siempre y cuando haya un intermediario más estable que otro, ¿está? Esto es secundario, entonces tendría los dos productos. Este y el otro que tiene el bromo en este carbono, ¿sí? Entonces hay que prestar atención en eso, decir, bueno, a ver, ¿qué radical se puede formar? ¿Hay uno que sea más estable que otro? Si hay uno que sea más estable, bueno, ese será el que conduzca al producto. Si tengo todos de similar estabilidad, bueno, dará una mezcla. No va a ser selectiva.
Bueno, ahora pasamos entonces a la reacción de adición electrofílica. Dice escribir el mecanismo general de la adición de un electrófilo a un alqueno y a un alquino. Esquematizar por medio de un diagrama de energía potencial versus avance de reacción. ¿Por qué los alquinos son menos reactivos que los alquenos hacia la adición de electrófilos? Bueno, entonces, a modo general, tenemos un alqueno que para representar y poder hacer un poquito el mecanismo, vamos a hacer la adición de un haluro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, los alquenos, ¿cómo les parece a ustedes que van a reaccionar? ¿Qué dijimos que tienen, como habíamos visto para el benceno? Bueno, en el caso de los alquenos lo mismo. ¿Qué hay acá, en esta región? Un enlace sigma y ¿Cómo uno les pi. Hay un enlace sigma y un enlace pi. Bien, ese enlace pi es más débil que el sigma, ¿sí? Entonces va a haber electrones más sueltos, con lo cual esto va a reaccionar como nucleófilo, ¿sí? Entonces esto reacciona como nucleófilo y acá tendría la especie electrofílica, ¿sí? Que en realidad va a ser el protón, la especie electrofílica. Bien, entonces esto como nucleófilo. ¿Cuál va a ser el primer paso entonces? Esta especie, como nucleófilo, va a tomar el protón, ¿sí? Y se va a generar el ion haluro. Acá, otra vez, voy a formar un carbocatión y en caso de haber diferencia de estabilidad entre distintos carbocationes posibles, se va a formar el carbocatión más estable, ¿sí? Entonces, carbocatión más estable. Veremos cuál es de acuerdo a los sustituyentes. Bien, esto más haluro. Y luego viene el ataque nucleofílico de este haluro al carbocatión para dar lugar entonces al halogenuro de alquilo. ¿Sí? Entonces, esta reacción es mediada por un carbocatión y conduce a un halogenuro de alquilo. La reacción va a ser selectiva, al igual que vimos la radicalaria, siempre y cuando se obtenga preferentemente un determinado carbocatión, ¿sí? Si acá, cuando hacemos la reacción, hay dos posibles carbocationes secundarios, por decir algo, se va a obtener una mezcla, ¿sí? Y otra cosita, en estas reacciones de adición vamos a ver muchas veces que se van a generar estereocentros, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando acá adicionamos y estos que están acá, ninguno es hidrógeno y son sustituyentes distintos, y acá estos dos también son distintos, entonces voy a generar dos estereocentros, ¿sí? Entonces hay que prestar atención a eso, si se generan estereocentros o no. Si se generan estereocentros, lo que voy a obtener es una mezcla racémica, ¿sí? Y en este caso, al ver dos estereocentros, tendría una mezcla del RR con su enantiómero SS y una mezcla del RS con el SR, ¿sí? O sea que tendría estos dos pares de enantiómeros que entre sí son diasterómeros, ¿está? Esto no es algo que se pida específicamente si, no sé, por ejemplo, las reacciones que están en el 5, ¿sí? Donde dice completar los productos, bueno, ahí, por ahí no es necesario mirar tan en detalle de decir, bueno, se obtiene mezcla racémica o no. Pero si se llega a preguntar específicamente, ahí sí es donde hay que mirar, hacer el análisis y decir, bueno, a ver, de acuerdo a este carbocatión que es plano, ¿sí? Puedo tener entonces el ataque por arriba, el ataque por abajo, me va a dar los dos, el R y el S, y acá lo mismo, cuando se formó el carbocatión, también este ataque, ¿sí? Fue por encima o por debajo, con lo cual tengo las dos posibilidades. Por eso que esto puede ser R, puede ser S, esto puede ser R, puede ser S. Y luego surge esta combinación. ¿Está? Algo más de esto, sí, el diagrama. Entonces dijimos que la reacción es mediada por un carbocatión.
Ese va a ser el intermediario, esta es la etapa lenta. El diagrama va a ser similar a todos los que veníamos viendo de reacciones en 2 etapas, donde hay un intermediario, ¿sí? Que en este caso es el carbocatión. Acá tengo los reactivos, que es el alqueno, y acá tengo el producto. ¿Sí? Entonces, de acá surge esto de que si yo tengo un carbocatión que es más estable, baja la energía de este primer paso, la reacción ocurre con más facilidad. Bien, ¿qué pasará si en lugar de un alqueno tengo un alquino? ¿Sí? ¿En qué cambiará esto? Bueno, simplemente pensemos en agregar un nuevo enlace pi acá. Y fíjense cuál va a ser nuestro intermediario. Es un intermediario que se llama vinílico. Dani, por favor, borra esa flecha que dice más estable porque me está haciendo mal. Gracias. Se me estaba poniendo nervioso, Diego. Justamente este carbocatión vinílico es inestable. ¿Sí? Es uno de los carbocationes más inestables, al igual que un feniluro. Bien, ¿por qué es inestable este carbocatión vinílico? ¿Alguno lo puede deducir o lo leyó, se acuerdan? Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí, perfecto. Es porque vos tenés una carga positiva establecida en un carbono que tiene una hibridación que tiene carácter S bastante, o sea, creo que era 33 o algo así por ciento de carácter S y eso genera una mayor inestabilidad. Tal cual, ¿sí? Tenemos un carbocatión, con lo cual su hibridación es SP en este caso, perdón, porque es un carbocatión vinílico, ¿sí? En este caso es 50% de carácter S, con lo cual esa carga positiva estaría muy cerca del núcleo, ¿sí? Entonces, esto es inestable, ¿sí? Bien. Si lo tengo que dibujar acá, entonces este dibujo quedaría con el carbocatión vinílico, no sé si se llega a ver, pero bueno, requeriría una gran energía de activación. En cuanto a estabilidad, alqueno, bueno, va a andar medio parecido, lo mismo cuando genere el producto, ¿no? La gran diferencia está acá, en la estabilidad del intermediario, que para formar este carbocatión requiero de mayor energía, ¿sí? Entonces la reacción es más lenta. Entonces cuando pregunta acá por qué los alquinos son menos reactivos que los alquenos, tiene que ver con este intermediario que se está formando. Es un intermediario menos estable y requiere una mayor energía de activación. ¿Algo que me esté olvidando, Mati, Diego? ¿No? Bien. Bueno, esto entonces es pensando en esta reacción de adición electrofílica que es mediada por un carbocatión. Ya vamos a ver que hay otras reacciones de adición que no son mediadas por carbocatión, pero bueno, no vamos a poner a hacernos cada una para el alqueno y para el alquino. Así que nada, tomen este a modo de referencia, que es el más simple, y justifiquemos entonces la menor reactividad de los alquinos por este intermediario carbocatiónico. Sí, y con eso también respondimos la pregunta 4, que dice por qué la reacción del 1-buteno con clorhídrico da como producto principal 2-clorobutano y no 1-clorobutano. Ahí hay que justificarlo por el mecanismo, con lo que explicó Dani sobre el carbocatión más estable y eso, con eso explican
por qué se produce lo que se produce. ¿Sí? Piensan en los dos carbocationes, vean cuál es el más estable y eso entonces conduce al producto. ¿Sí? Bueno, la pregunta siempre en estos temas, dado que son todas reacciones, es ¿cuáles tengo que saber con mecanismos y cuáles no? La respuesta es, con mecanismo esta que acabamos de ver, la adición de halógenos, ¿sí? Que es la que vamos a ver ahora a continuación, la hidratación y listo. ¿Sí? Esas son las que les pedimos mecanismos. Después el resto que están, de hecho están más adelante, a partir del 9, 10, toda la parte de redox, todo eso lo que es redox no les pedimos mecanismos. ¿Sí? Entonces, la hidrohalogenación, la halogenación y las hidrataciones las vemos con mecanismos. Bueno, el 5 dice los productos que se obtienen al tratar 1-penteno con los siguientes reactivos. 1, 2, 3, 4, 5. 1-penteno. Le vamos a agregar cloro en éter. El éter va a ser el solvente simplemente. Bien, ¿cómo ocurre esta reacción de adición electrofílica entre un alqueno y un halógeno? En este caso, cloro. Yo lo voy a hacer acá en forma general. ¿Sí? Vamos a poner así. Y esta reacción va a andar bien para cloro y bromo. ¿Sí? Esto, o sea que este X puede ser cloro o bromo. Bien, otra vez tenemos nuestro doble enlace que es nucleofílico. ¿Sí? Y lo que va a ocurrir acá es que no se va a formar un carbocatión. Esto se hizo mediante estudios mecanísticos, ¿sí? No es que a priori uno puede predecir si se forma carbocatión o no. Entonces, lo que se vio es que no se forma carbocatión. Y acá me acabo de acordar algo que me olvidé del ejercicio anterior. Todas las reacciones que son mediadas por carbocatión tienen el inconveniente de que siempre que puedan ganar estabilidad transponiéndose, lo va a hacer. ¿Sí? Entonces la reacción anterior y todas las que sean mediadas por carbocatión, fíjense, una vez obtenido el carbocatión, sí se puede transponer para llegar a un carbocatión más estable. Entonces eso no olvidarlo nunca. Todas las reacciones que sean mediadas por carbocatión. Bueno, en estas reacciones de halogenación se estudió el mecanismo, se vio que no había carbocationes porque en caso de si se formara un carbocatión y se pudiera transponer, no pasaba. Entonces, ¿cómo se explicaba el mecanismo? Bueno, con otro tipo de intermediario, que es un halonio. ¿Sí? En este caso que tenemos acá, cloronio. Pero bueno, es un intermediario cíclico, o sea que la carga no está en un carbono, sino que va a estar sobre el halógeno. ¿Sí? Y luego, ahí, lo que va a ocurrir es un ataque del haluro justamente por el lado opuesto a donde está ese ciclo, que es donde está impedido. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer para que se vea un poquito mejor, darle perspectiva a esto. Pensar en el alqueno como que está así, estos enlaces se están viniendo hacia adelante, los otros se están yendo hacia atrás. Cuando se forme, entonces el halonio se va a formar por encima o por debajo, y luego el ataque del haluro va a ser por el lado opuesto. ¿Sí? Entonces imaginen esto en un plano, el triangulito por encima y ahora el haluro que va a atacar por debajo. ¿Sí? Es lo que se llama una adición anti, porque es por el lado opuesto. Y luego entonces, cuando esto ataca acá, esto se rompe. Y me va a quedar el carbono unido al halógeno, unido al otro halógeno, y bueno, los sustituyentes que tenía, ¿no? Ay.
y respetar esto, ¿no? De quién tengo acá y acá, tienen que estar acá y acá, tienen que estar acá y acá, ¿sí? Bien, entonces, esta reacción de halogenación tiene esta particularidad, ¿sí? Que es una reacción de adición anti, porque el haluro va a atacar por el lado opuesto a donde está formado este ion halonio, ¿está? Entonces, cuando haga la reacción, esto es importante cuando este doble enlace está en un ciclo. Entonces ahí sí marcamos con cuñas y se tiene que ver eso de que es anti. No sé si hay algún ejemplo de esto. Sí, más adelante hay uno, el 7C. Bueno, lo vemos ahí entonces. ¿Qué producto me va a dar entonces acá? Bueno, con un cloro acá y un cloro acá, ¿sí? Entonces el producto va a ser este, cloro, cloro. Un cloro en cada uno de los átomos de los que estaban formando el doble enlace. ¿Hay alguno con agua acá? Sí, el D. Bueno, ya que tengo esto escrito acá, hacemos el D, que el D es esa misma reacción, pero con bromo en lugar de cloro, y atenti, porque en lugar de éter tiene agua. Fíjense que este primer paso es exactamente igual, ¿sí? Lo que va a cambiar es este segundo paso, donde ahora, como nucleófilo, puedo tener al haluro o puedo tener al agua. Imagínense que si yo tengo agua como solvente, la probabilidad de encuentro entre el ion halonio y agua va a ser mucho mayor que entre el ion halonio y el haluro. ¿Sí? Una cuestión de cantidades. Esto está en muchísima mayor proporción que D. ¿Sí? Entonces voy a tener una mezcla entre cuando el haluro atacó y dio el halogénuro de alquilo y predominantemente, según lo que se observa experimentalmente, el producto de adición del agua, ¿sí? Donde el agua ataca al carbono. En primer lugar queda así. Bueno, le dejo la X, total. Es lo mismo para cualquiera. Sí, en el caso particular del ejercicio D, X sería bromo, ¿no? Bueno, queda esto protonado. Cuando el agua atacó como nucleófilo acá, queda esto así. Pero luego se desprotona. Se nos va a cortar, Dani. Bueno, listo, queda ahí. ¿Sí? Es lo que se llama halohidrina. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, si hay agua, actúa como nucleófilo y da la halohidrina.